De aquí no se lo pueden creer porque están ahí, pero créanme que soy hijo de Dios. Se les ve bellos, bellos, bellos. Amén. ¿Lo creen o no? Amén. Aleluya. Yo soy. Hay algo importante que usted tiene que recordarse de manera permanente. Usted es un milagro irrepetible de la gracia de Dios. Aleluya, Jesús. ¿Entendió? Usted es un milagro irrepetible de la gracia de Dios. Amén. Y hemos vivido muchos años creyendo las mentiras del diablo. Y usted tiene que experimentar la obra de la recreación. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios nos creó a su imagen y a su semejanza. Que Dios nos puso para señorear, sojuzgar, gobernar y multiplicar. Aleluya, Jesús. Que Dios nos dio en su origen el Espíritu, sopló aliento de vida. Y que Dios ya nos garantizó en toda la historia de la humanidad la respuesta a través de ese Génesis, que quiere decir principio. Y en Génesis 3:15 aparece la simiente de la mujer, Jesucristo. Y Jesucristo ya vino como el verdadero profeta, ese Mesías que fue anunciado para ser ese Cristo. Aleluya. Que vino para resolver el problema que Satanás en su origen causó, seduciendo el pensamiento y engañando a nuestros primeros padres, haciéndoles creer lo que era una mentira. Y ustedes conocen perfectamente la historia y saben los acontecimientos allí en el huerto del Edén, y vivimos hasta el día de hoy ese problema de separación de Dios, y vemos a nuestro alrededor tanto problema mental, tanta enfermedad que la ciencia no tiene respuesta. Hoy dábamos culto nosotros en la iglesia de Manuel, en la cual servimos mi esposa. ¿Saben lo que dicen, verdad? Detrás de un gran hombre hay... No, hay una mujer sorprendida. ¿Quieres ponerte de pie, esposa? Créanme, porque llevamos 42 años casados y sé de lo que hablo. Somos padres de 3 preciosos hijos que están sirviendo al Señor juntamente con nosotros, y somos abuelos de 3 nietos que van a seguir sirviendo al Señor. Por eso ese problema original a Dios no le pasó desapercibido. Dios, a través de un problema, recuerde esto: si lo que tú estás viviendo crees que es un problema, ay pastor, si usted supiese. Como no tenemos mucho tiempo, eso lo hablamos en otro lugar. Pero si usted piensa que usted tiene de verdad un problema, de un vistacito, solo hay 66 libros que le van a ayudar a darse cuenta que si lo de usted es un problema, no lo va a poder resolver. Esa es la buena noticia. Usted no puede resolver el problema. Usted se esfuerza. Usted espera la respuesta que usted quiere. Pero mire, Ana deseaba realmente tener un hijo. Pero hasta que ella no entendió este pacto, Dios no le concedió el deseo de su corazón. Y Ana tenía su penina. ¿Usted también? Usted piense que Dios nos habla de una forma tan clara a través de su palabra, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Y toda la palabra tiene un solo hilo conductor: Jesucristo. Y ese Jesucristo es la respuesta para el mundo de hoy. Pero lo fue para ayer y lo será para mañana. De manera que cuando usted oiga hoy la palabra que Dios tiene para usted,
yo le animo a que la personalice. Porque la palabra de Dios es el pacto. Y ese pacto es la visión que debemos de tener. El sueño que Dios nos da y que tuvo, en el cual nos vio a nosotros. Y Él nos compró para que nosotros tengamos esa imagen de ese sueño como José. Que nosotros podamos aferrarnos a la visión que está escrita en estos 66 libros y que lo tomemos como el pacto que contiene las promesas que Dios dice que son sí y amén. Y todas ellas, Dios dice que van a ser cumplidas a través de usted y a través de mí. Nuestro hijo, el pequeño, él es pastor en Corea del Sur. Así que desde hace 21 años estamos viajando por allí y hacemos reciclaje también pastoral y ministerial. Hemos conocido hermanos de otros países de Latinoamérica que estaban en Corea. Y yo decía, bueno, ¿y qué hacéis vosotros aquí? No, hemos venido a hacer dinero. Ese era su pensamiento. Pero la realidad es que pasaba el tiempo y tuvieron un encuentro personal con Jesucristo. Y empezaron a darse cuenta que lo que ellos estaban buscando no se ajustaba al patrón que Dios había dado. Mateo 6:33. ¿Qué dice? Pues ir a Corea del Sur porque es una superpotencia donde podéis encontrar trabajo, donde podéis hacer buenos dineros, mandarlo a vuestra familia, a vuestro país y prosperar y luego ya os jubiláis. ¿A que suena bien? Pero miren, ese era el plan que algunos pensaban. El plan de Dios era perfecto. Y año tras año mi esposa y yo, estando allí en entrenamientos, estando haciendo un instituto de evangelización y una escuela de misioneros, nos íbamos encontrando que esos que iban a hacer fortuna estaban allí preparándose. Y de pronto conocimos una iglesia peruana. Y al tiempo, aquellos que estaban con todo su afán por hacer fortuna, en el horario que Dios tiene, que es perfecto, de pronto escuchabas, oye, que la migra ha pillado a fulano y a mengano y los han llevado presos. Así que el pastor y mi hijo como traductor iban allí y hablaban con ellos y les daban la buena noticia, que la migra los había cogido porque ya era el horario para ir al campo de la misión. Ellos habían ido a ese país para hacer fortuna. Y la mayor fortuna es que Cristo de verdad era su Cristo. Que el reino de los cielos se establecía en sus vidas y a través de sus vidas. Y Dios los estaba enviando de nuevo para su país. ¿Por qué he dicho en un principio que lo importante es ver el principio que Dios establece? Porque en ese principio, y recuerden, Satanás es imitador, no es creador. Y desde el Génesis hasta el Apocalipsis vemos como claramente Dios habla de Él y sus acciones y su propósito. Pero nosotros, que estábamos muertos en delitos y en pecados, nosotros que estábamos separados de Dios, nosotros que estábamos sin Dios y sin esperanza, un día alguien nos habló de Cristo. ¿Hay alguien que decidiese elegir a Dios o Dios le eligió a usted? Estamos en el mismo club todos, ¿verdad? Hemos sido todos redimidos por la sangre del Cordero. Pero esa realidad de que Dios nos dio aliento de vida, que Dios nos creó a su imagen, que Dios nos dio una autoridad, una identidad, un estatus, se perdió cuando Satanás consiguió su propósito, no creador, sino imitador. ¿Con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto? Mire usted, no. Parece que dice lo que Dios dijo, pero no es verdad. Dios en Génesis 2, 15 al 17, claramente
pone los parámetros y el espacio donde Adán y Eva tienen que moverse. Pero en Génesis 3.1 vemos claramente que Satanás usa la palabra mal usada, y entonces esa verdad es una mentira. Y esa mentira tiene unas consecuencias, que el hombre queda separado de Dios. Y esa separación conlleva unas consecuencias, que no hay posibilidad de tener una relación con Dios. Y Dios, viendo esa realidad de la humanidad, es el único que puede dar la respuesta, porque ningún ser humano podía dar la respuesta. Solo Jesucristo, que es Dios, que toma forma de hombre y viene a esta tierra, ¿para qué? Para cumplir la palabra, el pacto de Dios, la visión de Dios, el sueño de Dios, de tener un mediador entre Dios y el hombre. Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. El problema fundamental del ser humano, que estaba separado de Dios, solamente Dios lo podía resolver. Y Jesucristo es Dios. Amén. Entonces, Jesucristo, que no había nacido de varón, podía ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque no era descendiente de Adán. Entonces, por eso, el problema que hubo en principio, Dios mismo a través de Jesucristo lo resolvió. ¿A través de quién? De ese Mesías que fue prometido, de ese Jesús que es el Salvador, que vino para manifestarse como Cristo. Y ese Cristo resolvió ese primer problema. Pero aún quedaban otros. ¿La paga del pecado qué? Pero por cuanto todos pecaron, están separados de la gloria de Dios. ¿Cuántos? Todos. Y como hay una paga de ese pecado, que es la muerte, necesitamos alguien que dé respuesta a ese problema. Y ese Jesús, que es Cristo, como Cristo, resuelve ese primer problema como el profeta de Dios, pero también como sumo sacerdote. Romanos 8:2 dice que Él vino para liberarnos de la maldición de la ley, del pecado y de la muerte. De manera que ese problema, que sí era un problema que nosotros no podíamos resolver, Dios en Cristo lo resolvió. Tengo una buena noticia. ¿La quieren oír? Bueno, los pocos que dijeron amén, venga. Jesús es Cristo. Como profeta resolvió el problema del pecado original. Como sumo sacerdote, ese yugo de maldición, de ley, de pecado y de muerte. Pero como rey, escuchen, le quitó la autoridad a Satanás. Y vino y deshizo la obra del diablo. ¡Aleluya! Pero fuerte. Denle un aplauso de gloria a quien merece gloria. Miren, están los hijos del diablo. Ellos no aplauden esto que nosotros aplaudimos, no pueden. Pero recuerde que usted y yo estábamos ahí. Y solo por la gracia de Dios en Cristo, usted y yo hemos podido, al recibir a ese Jesús como Cristo, como dice Efesios 1:13, el día que oímos la palabra de verdad, el Evangelio de nuestra salvación, y creímos en Él, fuimos sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Ahí empieza nuestra vida. Y una vida que le tiene que dar toda la gloria a Dios. Una vida que verdaderamente tiene sentido. Una vida que tiene un propósito. Una vida que Dios ha comprado a precio de sangre. Por lo cual Satanás ya no tiene derecho legal sobre su vida. Entienda bien. Ay, es que esto no tiene respuesta. Empezamos con la alabanza. Sí, pero tú, claro, como no tienes este problema, a ti te es muy fácil. Claro, sí, es que si tú tuvieras el esposo que yo tengo, gracias. Pero si tú tuvieses
la esposa que yo tengo. Pues dale gracias a Dios porque es el mejor regalo que Dios te ha dado. Es que no sabes cómo es. ¿A Dios se le escapó eso? A ver, varón, ¿usted es el sacerdote de su hogar? ¿Hay algún varón aquí? Porque si no, Dios va a seguir usando a las mujeres. No hay varones aquí. Usted no tiene una responsabilidad delante de Dios. ¿No tiene un privilegio de ministrar su hogar? Usted no tendrá que empezar a dar ese culto racional a Dios cada mañana. Usted no tendrá que determinar tomar un tiempo en el que se sumerja en la presencia de Dios para oír la voz de Dios y saber que Dios tiene un plan y Dios lo cumple. Que Dios tiene un propósito y escuche bien, cuenta con usted. Créame. Si no, yo no estaría aquí. Yo le creo a Él. Estoy esforzándome y créanme que lo hago con toda mi alma. Y dentro del alma sabemos que tenemos la voluntad. Así que yo le digo, Dios, muéstrame tu voluntad. Y entonces con toda mi alma yo me esfuerzo en agradar a Dios. Y entonces la fuerza que el diablo tuvo cuando él era mi dueño, esa fuerza va remitiendo. Porque yo soy hijo de Dios. Satanás ya no tiene nada que ver con mi vida, aunque lo intenta. Yo les bendigo para que crean a Dios. Por lo menos esfuércense en creerle como han creído al diablo sin querer. ¿O no? ¿O no? Miren, yo soy español y valenciano. ¿Qué les digo? La Virgen de los Desamparados, que no me la toque. Yo iba y lloraba, pero como no recibía respuesta, me iba luego a San Nicolás y ponía velas. Iba al cura y le decía y me decía, y al final yo decía, ¿cuántos Padres Nuestros y cuántas Aves Marías me ha dicho? Bueno, pues ya está bien. Pero yo luego seguía viviendo mi vida sin Dios y sin esperanza. Yo era una persona que antes de conocer el Evangelio era representante textil. Y las cosas iban bien. Teníamos una boutique, teníamos una distribuidora comercial, empresas que me solicitaban para viajar al extranjero para el diseño de modas. ¡Guau! No me van a creer el pensamiento que yo tenía. A los 40 años me voy a jubilar. Tengo 66 y no estoy jubilado. Yo estaba lleno de supersticiones. Yo viajaba por todo el país, yo pasaba de una capital de provincia a otra. Miren, no se rían, pero yo conducía y pasaba de una capital de provincia a otra, y ¿saben cómo yo me liberaba de todo el mal? Ya entraba a esa capital de provincia, yo ya era una persona sin problemas ni cargas. Así de ignorante era yo, y así de atrapado me tenía el diablo, porque sin saberlo yo era hijo del diablo. Yo tenía un hogar en el que mi madre era una mujer religiosa, hoy gracias a Dios ya está en su morada celestial. Mi padre era una persona humanista que tristemente muchísimos creyentes no le llegaban, y no hablo como hijo, hablo como pastor, no le llegaban a la suela del zapato. Y ese humanismo era la mayor dificultad para que él conociera a Cristo. Y aunque tenía el testimonio de mi hermano el mayor, nuestro testimonio fue cuando él iba a ser operado de un cáncer. Cuando iba a entrar al quirófano me dijo, hijo, yo quiero orar contigo y entregar mi vida a Cristo. ¡Aleluya! Crea que Dios es Dios de lo imposible. Lo que es imposible para el hombre es
posible para Dios. Pero usted tiene que conocer bien el plan de Dios, el propósito de Dios para su vida. Usted tiene que salir de su espacio de confort. Oirás mi voz, Salmo 32:8, a tu espalda diciendo: este es el camino. Anda por él. No tuerzas a derecha ni a izquierda. Como les decía, yo era representante textil. Una de las firmas que representaba estaba en Barcelona. Nosotros fuimos a abrir la obra de Paterna y Dios nos habló tan claramente. Y el sentido común, estando en oración, mi esposa y yo en el comedor, allí de rodillas, una presencia del Señor envolvente. En aquel entonces no habían móviles, pero habían grabadoras. Dios nos habló una palabra y yo buscando la grabadora para grabar lo que Dios había dicho, para recordarlo luego. Y Dios, ¿saben lo que hizo? Que no pudiera encontrar la grabadora, pero sí que le pudiera oír. Graba lo que yo te digo en tu corazón. Por eso les bendigo, para que graben la palabra de Dios en su corazón. Porque de la abundancia del corazón hablará la boca. Graben su disco duro. ¿Saben de lo que hablo, verdad? Llénenlo de la palabra, para que el Espíritu les sea cómodo guiarles en toda verdad. Amén. Cuando oímos claramente que teníamos que ir a Paterna para abrir la obra nueva, le dijimos: no hay problema. Teníamos nuestro piso aquí en Valencia y le dijimos: véndelo y entonces nos vamos. Y Dios dice: ¿recuerdas lo que os dije? Que vayáis para abrir la obra. Entonces, cuando Dios te dice algo, ¿es lo que tú piensas o lo que Dios dice? Bueno, pues Dios lo hizo, por no hacerlo largo. Y lo hizo a su manera, que es perfecta. ¿Nos gustó? A mí no. A mí no, pero fue perfecto, porque lo hizo Dios. Entonces, en nuestro corazón, al ver lo que Dios estaba haciendo, dijimos: Señor, queremos seguir capacitándonos. Y no solo hacíamos los estudios propios en la iglesia, sino que luego había un instituto en la región para seguir formando a los obreros. Pero conforme íbamos avanzando, necesitábamos y queríamos más. Y ahí Dios nos abrió la puerta para poder estar en lo que hoy es la Facultad de Teología, el Seminario Teológico Bautista en Alcobendas, Madrid. Así que nuestro hijo el pequeño decimos que ha hecho 2 veces el seminario. Estuvo con nosotros, él tenía 2 años y medio cuando nosotros fuimos a estudiar, y ahora ya él, de adulto, decidió seguir formándose, haciendo la licenciatura y la maestría. Y qué bueno que tomemos las decisiones más sabias. ¿Por qué? Porque, como decía el pastor William, nosotros tenemos que anunciar las virtudes del que nos ha llamado de tinieblas a luz admirable. Hay mucha gente a nuestro alrededor que está sin Dios y sin esperanza. Y nosotros, si oímos la voz de Dios, Dios va a seguir hablándonos. En esa situación que les digo, bueno, yo me vi con un montón de dinero porque Dios vendió el piso. Pero yo era un mal administrador. Y a veces pedimos a Dios economía y Dios primero quiere enseñarnos a administrar la economía. Entonces les bendigo para que no tengan que sufrir lo que otros han sufrido, no teniendo tampoco que sufrir. La buena administración es muy importante. Ay, ¿cómo voy a dar yo el diezmo si no tengo ni para final de mes? Bueno, pues prueben si Dios es Dios. Usted sea fiel en lo poco. En nuestro tiempo de seminario teníamos las habas contadas. ¿Eso se entiende en todos los países? Teníamos el dinero justo para llegar. Pero estábamos en una conferencia y entonces Dios nos habló de que diéramos una ofrenda a unos misioneros que estaban allí que no conocíamos. A que no se imaginan cuál fue el pensamiento. Señor, 2 y 2 son 4. Y nos queda medio mes. ¿A qué es un razonamiento razonable? Dios nos volvió a decir: sí, pero yo te digo que hagas eso. Créanme, en un salón donde habían cientos de personas,
Cuando nosotros fuimos a hacer lo que Dios nos mandó y volvimos a nuestro sitio, se acercó alguien que no sé ni quién es y nos dio un sobre. ¿Qué creerán que había en el sobre? El doble de lo que habíamos dado nosotros. Créanle a Dios. No se muevan por lo que Dios puede hacer, sino déjense guiar por el Espíritu de Dios, que les va a guiar dentro de la palabra de Dios. Y todo el problema consecuente de lo que hemos empezado a hablar de Génesis 3, de la obra de Satanás, de la maldición, en Cristo Dios lo resolvió. Amén. Esto solo para los que son hijos de Dios. ¿Me escuchan? ¿Por ahí hay alguno? Entonces, si usted es hijo de Dios, ¿dónde va el Espíritu de Dios? ¿Usted no es templo? 1 Corintios 3:16. ¿Se olvidaron? Pues déjenle al Espíritu Santo que tenga el control de su vida. No dejen de vivir como lo que son. Filipenses 3:20. ¿De dónde es su ciudadanía? Aleluya. No viva en un nivel más bajo que el que Dios le ha puesto. Disfrute de su identidad, de su posición, de su respaldo. Viva dando gloria a Dios. ¿Usted tiene un mañana? ¿Quién le garantiza que usted tiene mañana? No, es que yo ya he planeado. Además, ya tengo el billete para las vacaciones. ¿Sí? Hablábamos con nuestro hijo y nos hablaba de unos pastores que conocíamos, de unos ancianos que conocíamos y de una anciana mayor que conocíamos. Se fueron ya. No sé qué planes tenían, pero al decirme mi hijo falleció tal, cual y pascual, dije, es el horario de Dios que llama a sus hijos a su casa. Entonces, ¿qué está usted haciendo planes sin Dios? Si es hijo de Dios, consúltele a Dios. Yo les bendigo porque ustedes tienen que ejercitar la autoridad que Dios les da en Cristo. Pueden hablar a Dios, que es su Padre, pero también pueden usar la autoridad. Vamos a ver, cuando un embajador está en otro país, si va a hacer una recepción, por ejemplo, nuestro rey en España, ¿usted piensa que tiene sentido que el embajador en Nueva York de España le llame al rey, Majestad, ¿cómo hago lo de la recepción? Vamos a ver, pues el rey le dirá, pues yo como monarca de este país y máxima autoridad, cuando me presentaron las credenciales sugiriendo que usted fuese el embajador en ese país, se da por sentado que usted está cualificado, que usted sabe lo que tiene que hacer y tiene sus ayudantes, su séquito para realizar lo que tenga que hacer. ¿Quiere decir que no puede consultar? Claro, para eso están los ministerios. Pero usted ya sabe quién es y sabe lo que tiene que hacer. Así que use la oración. Aleluya. Con alabanza hacia Dios, pero con autoridad en el plano horizontal. Dios le da a usted autoridad y poder para que lo que usted ate aquí en la tierra sea atado en el reino celestial. Dios le garantiza a usted como hijo de Dios que el ejército de Dios va a estar movilizado a su favor. Así que usted ore creyendo y piense que solos no podemos hacerlo. En la Comunidad Valenciana somos 8 fraternidades, de las que 7 ayer, como se decía, estábamos en el primer encuentro institucional. Yo les animo que oren, porque tenemos un programa y queremos entrelazar las relaciones, porque el Consejo Evangélico, que es la FEREDE que nos representa a nivel nacional, el Consejo Evangélico es como el gobierno autonómico de la nación. ¿Se entiende? Ok. Pero miren,
Yo ayer dije, antes de que se constituyese en el año 82 los acuerdos del gobierno con los judíos, con los musulmanes y con los evangélicos, ya existía la iglesia en este país. Y esa iglesia se manifestaba en asociaciones o en fraternidades como al día de hoy. Por eso tenemos que orar para seguir la riqueza de las naciones, estar involucrándola dentro del consejo, no solo en las asociaciones, sino dentro del consejo, para poder impactar en esta sociedad. ¿Amén? Muy bien. Yo no pensaba decir esto, que es la introducción, quiere decir que me queda 2 horas de mensaje. No es verdad, y no voy a decir como ayer el predicador nos dijo. Cuando el predicador dice que va a terminar, y para terminar, y pasa media hora, y para terminar, pues no. Simplemente, por favor, abran la palabra, que me gustaría que ustedes, al leerla, la tomen para ustedes, y que esta semana puedan ver que la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, se cumple en ustedes y a través de ustedes. Efesios capítulo 3, y vamos a hacer la lectura de los versículos 14 al 21. Y como decía alguien, yo puedo prometer y prometo que no van a ser 2 horas, pero tampoco más de 10 minutos, ¿vale? No oigo ni un amén. Efesios capítulo 3, versículos 14. Vamos a leer antifonalmente. Leo yo el 1, el 14, ustedes 15, y concluiremos con el 21. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Pónganse en pie si quieren, sí. Perdónenme mis errores y mi desconocimiento, tanto de la cultura cultica como de la cultura lingüística, ¿sí? No me lo tomen en cuenta y ayúdenme a aprender. Seguimos en el 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender todas las cosas y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Juntos el 21. A Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Pueden tomar asiento. Tenemos que preguntarnos y encontrar en la palabra de Dios dónde estoy poniendo yo mi fe. ¿Qué es verdaderamente lo que está grabado? ¿Dónde estoy poniendo yo la raíz de mi vida? ¿Cuál es la naturaleza que sale de mí? ¿Saben a lo que me refiero, no? Cuando conducimos y alguien nos hace una mala jugada, no hablamos el griego que a veces se habla, pero sí tocamos el claxon, ¿verdad? Y le miramos con esa mirada que el pastor William decía de amor. Muy bien. Entonces, que ustedes puedan descubrir a través de la palabra no solo dónde estamos poniendo la fe, sino qué Dios me está diciendo a través de esta palabra. Si la palabra es espíritu y es vida, si la palabra que es Cristo me es dado como ese Mesías que resolvió el problema como profeta, sacerdote y rey, pero que dijo, os conviene que yo me vaya, si no, no vendrá el otro Consolador. Y el otro Consolador vino, como hemos leído en Efesios 1:13,
Ese espíritu que Joel profetizó en Joel 2:28 y que Cristo en Lucas 24 dijo que fueran a Jerusalén y esperaran la promesa del Padre. En Hechos 2 vemos del 1 al 4 el derramamiento del Espíritu, el cumplimiento de la palabra. Yo les bendigo para que ustedes crean la palabra de Dios, para que descubran cuál es su verdadera necesidad. Y la verdadera necesidad de un cristiano es seguir a Cristo, es manifestar a Cristo. Y Dios nos deja el referente del pueblo de Israel. ¿Por qué Dios habla al pueblo de Israel que al menos una vez al año celebrasen la Pascua? Porque la Pascua representaba esa sangre puesta en el dintel de la puerta que anunciaba la liberación y la salvación de la esclavitud. Amén. Porque ellos tenían que también celebrar el Pentecostés, porque Dios había garantizado que esa nube y esa llama iría con el pueblo. De igual manera, ese Espíritu está en nuestras vidas para guiarnos dentro de toda la verdad. Y esa fiesta era necesario, como dice en Éxodo 13, 21, 23, el pueblo de Israel tenían que celebrar esa fiesta. Pero había una tercera, la fiesta de la cosecha, donde tenían que ofrecer, Éxodo 34, 22, los primeros frutos. ¿Usted ofrece cada día los primeros frutos a Dios? Aleluya, Jesús. ¿Usted entiende la importancia de darle a Dios lo que es de Dios? Santo Dios. Yo les bendigo para que verdaderamente crean que Dios en Cristo lo que quiere es establecer su reino. Lo que Dios en Cristo nos garantiza es el poder para que ese reino de Dios se establezca en nosotros y a través de nosotros, al creer en Cristo, al conocer a Cristo, podamos compartir a Cristo. Entonces, no olvide que Dios en Cristo le está garantizando el respaldo del trono del cielo. No olvide que Dios en Cristo le equipa a usted del poder que usted necesita para vivir la vida de fe. No olvide y disfrute ese tiempo personal en el que Dios va a dar respuesta a su palabra, en el que usted va a ver el cumplimiento de sus promesas, en el que la simiente de la mujer que fue garantizado, que ya vino, está representado allí en el Antiguo Testamento con esa arca, en la que la salvación no solo vino para Noé, sino también para su familia. Usted no puede perder lo que es prioritario. Y cuando Israel salió de la esclavitud, no era solo importante salir de la esclavitud. Lo importante era entender la misión que tenían de poseer la tierra de Canaán, como usted y yo tenemos que poseer esta nación y las naciones que representamos. Amén. Entonces, que usted se levante correctamente y que usted crea al Dios que le ha traído hasta aquí. No es un encuentro casual, es un plan absoluto de Dios, que Él quiere cumplir su propósito. Y recuerde, cuenta con usted. A ver, ¿recuerdan lo que hablamos? ¿Son ustedes un milagro repetible o irrepetible? Gracias a Dios. Usted es un milagro irrepetible de la gracia de Dios. Por eso, disfrute de Emmanuel cada día. Disfrute de ese Jesús como Cristo. Crea esta verdad. Yo le bendigo para que usted crea esta verdad. Pero no solo que crea esta verdad, sino que experimente esta verdad. Amén. Que experimente el poder de la palabra. Que experimente el poder espiritual. ¿Y de qué manera esto va a acontecer? Pues en tanto y cuanto yo oigo a Dios y yo obedezco a Dios. Amén. Luego, si quieren, pueden leer el Salmo 103, 20, 22, donde está poniendo el ejemplo de los ángeles, del ejército de ángeles. Pero si la iglesia tomamos ese símil, esa figura, y lo aplicamos, la bendición que Dios derramó en el pasado va a ser la misma que derrame en nosotros y a través de nosotros. Que el mismo espíritu que está ahí en el Salmo esté en la iglesia. Y verán entonces cómo podemos declarar como David: Jehová es mi pastor. Que usted pueda experimentar el cumplimiento de la palabra que Dios da, porque Dios no es hombre ni hijo de hombre para que mienta o se arrepienta. Y entonces, si usted cree a Dios,
si usted experimenta el poder de la palabra de Dios, su seguridad va a estar como José. Su respaldo va a ser el Dios de José. ¿Y qué es lo que verdaderamente tenemos que hacer? Lo que Dios está produciendo, el querer y el hacer por su buena voluntad. Entonces, escuche bien, hermano. Pablo tenía claro que tenía que perderlo todo para ganar a Cristo. Eso es lo que en la carta a los filipenses les está hablando. Pero al perderlo todo, el poder transformador de Cristo se estaba manifestando en Pablo. Y Pablo entendió la razón, como les escribe a los Romanos 16, 25 al 27. Este, no otro. Aleluya. Este misterio que estaba escondido, ahora nos ha sido revelado. Este misterio que es Cristo, ahora es revelado. Colosenses 1:27. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y el versículo 26, que dice que este evangelio que nos ha sido revelado lo tenemos que compartir. Hosana, tenemos que compartir este evangelio a las personas que están donde estábamos nosotros, pero que por la gracia de Dios que nos ha alcanzado en Cristo, ahora nosotros somos protagonistas para anunciar las virtudes del que nos llamó de tinieblas a luz admirable. Y les bendigo para que crean a la palabra de Dios y al Dios de la palabra. Amén. Estaba escondido, pero ahora es revelado. Y es revelado para que lo compartamos. La finalidad del versículo 27, que toda la gloria le sea dada a Dios. Amén. Conclusión. Y vamos por 7 minutos. Que se sujeten a la palabra. Que determinen qué es lo que Dios me dice. Que el poder de Dios actúa ahora en nosotros, dice el versículo 20 que hemos leído. El poder de Dios actúa ahora en nosotros. ¿Cuándo es ahora? Pues todo lo que tenemos ahora. ¿Y mañana qué será? Ahora. ¿Y ayer qué fue? Ahora. Entonces viva el presente de manera continua, llena del poder del Espíritu y guiada por la palabra de Dios. Y como conclusión, como estamos diciendo, que se sujete a la palabra en oración, que lo haga con acción de gracias, y recuerde siempre que Primera de Tesalonicenses 5:18 nos anima a dar gracias a Dios en todo. ¿Todo incluye mi situación? Bueno, es que no hay es que. Dar gracias a Dios en todo, porque esta es la buena voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar. Den un aplauso, por favor. Yo voy a pedir al pastor William, si usted realmente escuchó la palabra en la que está decidiendo creer a Dios y experimentar el poder de la palabra de Dios para tener mayor seguridad y poderle servir, ¿puede levantar ahí donde está su mano? Si usted escuchó esto, que es de parte de Dios para su vida. Ok. Bueno, pues estamos en el lugar de la bendición. Y yo creo que Dios no ha cambiado. Y voy a pedir que sea el pastor William Perdomo, el pastor presidente de Aspeval y pastor de Remanente de Sion, quien venga y ore por nosotros, por favor. Gloria al Señor. Amén. Bendiciones. Damos gloria al Señor por la vida de nuestro hermano José Martí, porque el Señor sabe usar a sus siervos cuando se hacen inútiles en sus manos. La palabra de Dios en Apocalipsis 12:11 revela una verdad donde dice: y ellos
refiriéndose a los rescatados de la tribulación, a ellos, y le muestra al apóstol Juan, le dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y negaron sus vidas hasta la muerte. Se dice que para que haya un avivamiento, una persona, un corazón, se le tiene que revelar que es la sangre. En la sangre está escrito el ADN de cada persona. Y si tú miras la sangre del Cordero, tenía el ADN de tu original. Si tú te pones a mirar tu vida con los ojos de carne y de hombre, verás un ADN defectuoso, porque naciste de varón y de mujer. Pero desde el momento en que tú entregaste tu vida a Cristo, el ADN de Cristo anuló esa maldición en la cruz del Calvario. Y desde allí tú y yo somos libres para declarar, buscar en oración, en alabanza y en esa infinita palabra de Dios, ese ADN que es mío, tu carácter en mí, tu corazón en mí, tu mente en mí, tus palabras en mí. Y este es el tiempo, amada iglesia. Amado Padre Celestial, toda la honra, el honor, bendita gloria de toda la creación eres tú. Todo lo que vive, todo lo que respira, todo lo que se mueve, todo lo que piensa, todo lo que tiene voluntad, es obra perfecta de tus manos. Todo lo que está en los cielos se postra ante ti. Todo lo que está en la tierra, un día completamente todos se postrarán ante ti. Y todo lo que está debajo de la tierra, igualmente toda rodilla se doblará delante de ti y toda lengua confesará que solo tú, Jesucristo, eres el Rey, eres el Señor, el Señor, el Señor. Hagamos de Cristo nuestro Señor. Démosle a Cristo el señorío de nuestras vidas, porque Él cada día que te da de vida reclama de ti, iglesia, dame mi señorío, porque yo y solo yo te formé y yo y solo yo te compré. Amado Padre Celestial, que nosotros, tu iglesia, podamos vivir vidas rendidas bajo el señorío de tu gloria. En el nombre de Jesucristo, gracias por cada ministerio aquí representado. Gracias por cada familia representada. Gracias por cada nación representada. Rey de gloria, te alabamos, te bendecimos por cada vida, por el propósito tuyo. Y oramos como oró tu Hijo, Señor, para que tu sabiduría y tu revelación venga sobre tu iglesia, Cristo, Señor, para que tu sabiduría revele el plan tuyo y venga la iluminación de tu palabra y tu iglesia pueda vivir en la visión tuya, soberano Dios. Entregamos tu iglesia, soberana gloria, Rey sobre todo, Rey de todo. Te alabamos y te bendecimos para que tu iglesia pueda vivir la realidad de los cielos aquí en la tierra, la realidad de los cielos, la realidad del Padre, la realidad planificada de la palabra aquí en la tierra. Cada día, en todo momento y en todo lugar, dar testimonio del que somos, imagen y semejanza pura en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Gloria a ti, Señor. Un aplauso a nuestro Rey. Solo
Solo Él es digno. Solo Él es digno. Mis amados, los dejo con mi espada, mi amada. Bueno, me gustaría invitar a tu esposa, con tu permiso, para que nos guíes en la oración para la ofrenda. ¿Podrías? Oremos. Padre, te damos gracias porque tú eres el soberano de los reyes de la tierra. Gracias porque eres Dios omnipotente. Señor, gracias porque todo es tuyo y de lo recibido de tu mano nosotros podemos dar. Queremos reconocer, Señor, tu soberanía sobre nuestras vidas, tu poder. Gracias por la salvación, gracias por tus bendiciones, pero gracias porque nos has llamado. Gracias porque has cambiado nuestras vidas y Dios, tú quieres estar utilizando a tu iglesia como un cuerpo unido para que el reino de los cielos se establezca, que la oscuridad se quiebre, que todo el poder del infierno, que todas las maldiciones, que todos los desastres, que toda cosa que Satanás trae de miseria sea quebrada en el nombre de Jesucristo. Oramos que nos des un corazón alegre, agradecido, que podamos restaurar el gozo de la salvación. Señor, la fuerza que viene de estar confiado en ti. Por ello te damos gracias por la salud, por los trabajos, por la economía. Señor, queremos reconocer que solo tú eres Dios. Queremos rendir nuestros corazones a ti. Queremos dejar de ser mendigos, de ser vagabundos y reconocer que tú eres Rey soberano, que en tu mano está el poder, la riqueza y el dar poder a todos. Por eso en esta tarde queremos darte gracias y agradecerte tu amor y tu misericordia, que tu pueblo hoy juntos podamos estar honrando y devocionando y entregando no solo nuestra economía, sino nuestros corazones, Dios, nuestro tiempo, nuestra familia. Por eso declaramos tu autoridad, tu majestad, de forma que en esta tarde cada corazón pueda ser restaurado, renovado, y que en las familias, en los trabajos, haga resplandecer la luz de Cristo en sus vidas, en sus trabajos, que toda economía, que toda trampa, que todo lo que el diablo ha robado, que sea devuelto al restaurar las bendiciones, al restaurar la obediencia, y al darte a ti toda la gloria. Gracias por Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Podemos ofrendar. Aleluya. Santo Jesús. Oh, Dios poderoso.